Efesios 5, 1-21. Sed imitadores de Dios, como hijos amados. Sed, pues, imitadores de Dios, como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo os amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, en oferta y sacrificio a Dios, en olor suave. Pero la fornicación, y toda la impureza o avaricia, ni aun se nombra entre vosotros, como conviene a santos. Ni torpezas, ni tontos, ni chocarrices, que no convienen, pero antes, acciones de gracias. Porque bien sabéis esto, que ningún devaso, o impuro, o avaricioso, el cual es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. Por lo tanto, no seáis sus compañeros. Porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de la luz. Porque el fruto del Espíritu está en toda bondad, y justicia y verdad. Aprobando lo que es agradable al Señor. Y no comuniquen con las obras infructuosas de las tinieblas, sino que las condenas. Porque lo que hacen en oculto hasta decirlo es torpe. Pero todas estas cosas se manifiestan, siendo condenadas por la luz, porque la luz todo manifiesta. Por eso dice: despierta, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y Cristo te aclarará. Por tanto, ved prudentemente cómo andáis, no como necios, sino como sabios. Remiendo el tiempo, porque los días son malos. Por eso no seáis insensatos, pero entiende cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino, en que hay contienda, pero lleneos del Espíritu. Hablando entre vosotros en salmos, e himnos, y cánticos espirituales, cantando y salmodiando al Señor en vuestro corazón. Dando siempre gracias por todo a nuestro Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sujetándose unos a otros en el temor de Dios. Efesios 5, 1-21. Epístola de Paulo a los Efesios, capítulo 5, versículo 1-21. Queridos hermanos, estamos estudiando la epístola de Pablo a los Efesios, donde Pablo está diciendo a los efesios sobre la necesidad de ser imitador de Dios. Como hijos de Dios, herederos de Dios, a través de Cristo, y siendo hijo y heredero. Tenemos que tener características, los mismos objetivos, para que quien nos observe, reconozca la semejanza entre nosotros, siendo hijos y nuestro Padre. Esto es lo que Pablo quiere decir: seres imitadores de Dios, como hijos amados. Para ser hijo de Dios, es necesario que andamos en amor, como Cristo nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros. En oferta y sacrificio para Dios. Como si fuera un olor suave, eso es ser imitadores de Dios. En el versículo 3, él dice que los imitadores de Dios, no deben prostituirse, ni caminar en la impureza o en la avaricia, pero debemos dar el ejemplo, como el ejemplo de los santos. Por eso debéis saber esto, que ningún propósito impuro, o avarento, o idólatra hará parte del reino de Cristo y de Dios. En el verso 8, él dice que en otro tiempo andamos en las tinieblas, pero ahora somos luz. Y debemos brillar como la luz de nuestro Padre Dios. Porque en el verso 9, él dice que el fruto del Espíritu es bondad, justicia, y verdad, viviendo así, somos aprobados ante de nuestro Señor. En el versículo 11, que no debemos mezclarnos con las obras que no dan frutos, es decir, las obras de las tinieblas, que debemos repudiar. Por lo tanto, en el verso 15, él habla que debemos hacer una evaluación cómo estamos procediendo, no como ignorantes, sino como sabios. En el versículo 17, él dice que debemos ser sabios para entender cuál es la voluntad del Señor. En el verso 18, él dice que no debemos embriagarnos con vino, que era la bebida de la época. Hoy son otras bebidas, quizás más calientes. ¿Quién puede traer problemas más graves, tanto de salud y de relación? En conclusión, Pablo dice que debemos dar gracias a Dios, nuestro Padre Dios, y a Jesucristo, nuestro Señor, por todas las revelaciones que nos ha dado. Y debemos soportar unos a otros, con el amor del Padre, y del Hijo. Sabiendo que todos son nuestros hermanos. Amén. Gloria a Dios.